pasamos al debate de las proposiciones no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista número 1 y número 6 sobre enfermedades raras, que se debatirán conforme acordó Mesa y portavoces conjuntamente. Para su defensa tiene la palabra don Guillermo. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a defender una propuesta no de ley para mejorar la vida de los pacientes con enfermedades raras y la de sus familias. Justo hoy, Día Internacional del Niño, y en el año dedicado a las enfermedades raras. Quiero recordar que en 1959, hace 54 años, la Asamblea de la ONU proclamó la Declaración de los Derechos del Niño y por esa razón hoy se celebra el Día Universal del Niño. Esto tiene que ver con nuestra propuesta, puesto que la mayoría de los pacientes que sufren enfermedades raras, muchas de ellas de base genética, se padecen o se presentan y diagnostican en las primeras edades de la vida. Querría poner énfasis en que no es ninguna novedad que nuestro grupo demuestre interés por ese grupo de ciudadanos que padecen enfermedades raras. Ya se hizo en anteriores legislaturas creando los centros CIBER, entre ellos el CIBERER dedicado a enfermedades raras, e incluso destinando hasta 20 millones de euros a ese tipo de enfermedades. O sea, no es insólito que hoy volvamos a ello. Para la Unión Europea, a proposición de su Comisión de Sanidad Pública, estableció aquellas enfermedades como enfermedades raras, aquellas de origen genético que son crónicamente debilitantes o potencialmente mortales, que tienen poca prevalencia y que se necesitan esfuerzos especiales combinados para combatirlas. Para hablar de la prevalencia, la fija en un número inferior a 5 por 10.000, que es la misma prevalencia que usó el Programa de Acción Comunitaria sobre Enfermedades Poco Comunes, aprobado por Consejo y Parlamento Europeo. De esto se desprende que en España se estima que existen unos 3 millones de personas afectadas de enfermedades raras. Ya dije al principio que la mayor parte de las enfermedades raras son genéticas y por ello crónicas. Otras son el resultado de infecciones, alergias, causas degenerativas o proliferantes, pero el bloque más importante es el que son genéticas. Los síntomas de estas enfermedades aparecen casi siempre al momento de nacer, aunque pueden aparecer en edades adultas. De entre las muchas enfermedades raras que hay, quiero hacer mención de una muy concreta, que es la Sclerodermia pigmentosa, por una razón. Primero, porque ya en una PNL anterior queríamos hablar de ella, y segundo, porque sencillamente en mi isla de Menorca existen 2 casos y esto me da pie a defender lo que se haga a favor de ellas. También quiero mencionar los esfuerzos que están haciendo desde el CIBERER-CIEMAT del Instituto de Salud Carlos III en el estudio de esta enfermedad, la Sclerodermia pigmentosa, y también quiero mencionar al grupo de asesoramiento e información sobre Sclerodermia pigmentosa que preside el señor Rodrigo Llano, dando soporte a las familias. Quiero hacer mención de esto. Aparte de estos grupos del CIBERER-CIEMAT y de este grupo AIXP, en esta PNL queremos hacernos eco de las propuestas de estos grupos, pero también de la Federación Española de Enfermedades Raras, que en nombre de familias con pacientes de enfermedades raras, a instancias de nuestro propio grupo, presentó y explicó en el mes de junio y ante mesa y portavoces de esta comisión su documento de 13 propuestas para 2013, donde, ya que en este año dedicado a las enfermedades, solicitaban que el gobierno español expresara su compromiso, solidaridad y responsabilidad a través de la publicación de un plan de trabajo basado en esas 13 propuestas. Nosotros, amén de instar a esta solicitud de la Federación de Enfermedades Raras,
en nuestra propuesta instamos al Gobierno a que exima de copago farmacéutico a los pacientes con enfermedades raras. También instamos a que asegure un acceso correcto a aquellos tratamientos no estrictamente medicamentosos, entre los que podríamos incluir los medicamentos huérfanos, los tratamientos coadyuvantes y los cosméticos, amén de desarrollar un plan de trabajo transversal entre los ministerios de Sanidad, Empleo y Educación. Hemos recibido dos del Grupo Popular que van juntas y una del Grupo Parlamentario Catalán que vamos a aceptar, que es una enmienda de adición que la vamos a aceptar por dos razones. Una, porque tiene el muy importante toque autonómico, recordando las transferencias que tienen las autonomías, y por otra razón, porque tiene un toque no menos importante que el autonómico, que es el toque contable, solicitando una dotación presupuestaria para 2014 para evitar, y esto evitaría que nuestras instancias de la PNL se convirtieran en un brindis al sol. De las dos enmiendas que tienen mucho en común, que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, nos cuesta aceptarla. Es una enmienda de modificación, porque nos cuesta aceptarla porque amputa de nuestras propuestas justo aquella parte en la que reclamamos gestos concretos, algunos de ellos, por supuesto, económicos, para este colectivo de pacientes raras, justo en este año de enfermedades raras y hoy Día Universal del Niño. Entiendo, me parece entender, o no lo entiendo, en definitiva, que si realmente nos amputan o nos recortan ahí donde nosotros pedimos gestos concretos y entre ellos económicos, parece como si quisieran equiparar a ese colectivo de los enfermos de enfermedades raras a los inmigrantes indocumentados, a los que por razones, abro interrogante, económicas, cierro interrogante, excluyeron en el Real Decreto 16/2012 de la asistencia sanitaria. Yo he siempre entendido que el equilibrio, que la cohesión social, el bienestar de los ciudadanos, que además es una prioridad constitucional, se consiguen elaborando reglas y leyes, desarrollando sistemas de justicia que respondan a los desequilibrios que se causan por comportamientos sociales que hacen peligrar la vida del grupo y la vida de los individuos. Me sorprende además y me entristece el comportamiento de una formación política que se declara inspirada en el humanismo cristiano, que tengan el comportamiento como los sacerdotes y levitas de la parábola del samaritano, que viendo un hombre medio muerto en la cuneta, dan el rodeo de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dejando de practicar la misericordia con él. Hoy entiendo que si votan en contra de nuestra proposición van a traer hacia sí el enfado del colectivo de afectados, pero además creo que tendrán que rendir cuentas por desoír el consejo evangélico de estuve enfermo y me visitasteis. Cansado de oír como argumento la escasez de recursos, me digo a mí mismo cuándo la respuesta será una pregunta: ¿dónde y cómo hallar más recursos? Gracias, señor presidente. Pues muchísimas gracias a usted, don Guillermo. Se han presentado a esta iniciativa diversas enmiendas. La primera del Grupo de Convergencia y Unión, para cuya defensa tiene la palabra la señora Carvalho. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición, tal como ha dicho el diputado defensor de esta proposición o de ley. Una enmienda de adición porque el resto de las peticiones que hace en su proposición o de ley, como es de suponer, estamos completamente de acuerdo. Además, algunas de las cosas que piden, yo quiero aquí refrescar un poco la memoria y recordar a los diputados que estaban presentes en la otra legislatura que en el mes de marzo del año 2010 aprobamos todos por unanimidad en el Pleno una moción hecha por nuestro grupo parlamentario, consecuencia de una interpelación, donde además transaccionamos una serie de enmiendas presentadas por todos los grupos. Principalmente las más importantes venían también por el grupo de Iniciativa
iniciativa Esquerra Republicana. Esa moción, vuelvo a decir, aprobada en unanimidad, algunas de las cosas que recogen estas proposiciones no de ley presentadas por el Partido Socialista ya fueron aprobadas. Incluso algunas un poco más allá, porque hablaba del acceso a los medicamentos de las personas con enfermedades raras y hablaba, tengo aquí el texto, si alguno quiere refrescar la memoria, de centros de referencia y de los planes estratégicos. Este año, lógicamente, en el año de las enfermedades raras, está otra vez, y no está de más, volver a hacer y recordar aquello que ya votamos en su día, volverlo a votar aquí. Espero que para que esta vez el equipo, o sea, el grupo de la mayoría lo pueda apoyar y lo haga cumplir o lo cumpla. No se quede también simplemente con una votación de todos. Si es que es así, ya nos alegramos, pero lo más importante es que además se cumpla. Y por eso nuestras enmiendas van también para recordar algunas de las cosas, de estrategias que se están haciendo ya en algunas comunidades autónomas. Yo quiero recordar aquí, si me permiten, que por ejemplo en Cataluña se ha aceptado las 13 propuestas que ha presentado este colectivo, y este año además se está trabajando porque ya se han ampliado a 22 enfermedades raras el cribado neonatal. Hemos pasado de los pocos que decían a 22 en poco tiempo. Y la idea es de seguir implementando y de seguir en lo que sea posible todos poder hacer el cumplimiento completo de la estrategia de las enfermedades raras. Pero para ello se necesita financiación. Y aquí va la segunda parte de nuestra propuesta, como muy bien, y además me alegro muchísimo y agradezco que nos las acepte el Grupo Socialista, porque sin financiación poco podemos hacer, y cuando estamos hablando de estas enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, como son a veces para muchas personas, muchos grupos de enfermedades, hay que trabajar en bloques, en clústeres. Y entonces eso también requiere una serie de recursos de las que algunas de las comunidades autónomas, aunque lo pongan en marcha como ahora se ha hecho en Cataluña, necesite de recursos para poderlas implementar y de poderlas llevar a cabo. Quiero recordar, por ejemplo, que el establecimiento de estas unidades clínicas de expertos, la UE, que se han formado en Cataluña, está trabajando con todos estos centros de referencias por grupos, por clústeres, y que se están implementando en la medida que desde el Ministerio avanza en su designación. Por lo tanto, agradecemos que nos admitan estas enmiendas, pero le rogaríamos al grupo de la mayoría que lo aceptara y se pudiera aprobar. Muchas gracias. Gracias, doña Conchita. Sendas enmiendas, dos enmiendas para las sendas proposiciones del Grupo Parlamentario Popular. Don Antonio Román. Sí, pues muchas gracias, señor presidente, señorías. El Grupo Socialista trae hoy a debate dos iniciativas relacionadas con las personas que padecen algunas de las enfermedades encuadradas en el concepto de enfermedades raras, un cuadro de enfermedades muy amplio y que ya en alguna ocasión en esta misma legislatura ha sido traído a esta comisión. Quiero agradecer de verdad al Grupo Socialista que traiga de nuevo iniciativas relacionadas con las enfermedades raras, porque sirve de cualquier modo y con independencia de que podamos discrepar en la posición de voto incluso, para poder expresar, para poder verbalizar nuestro compromiso, nuestro apoyo con estas personas, con estos pacientes que padecen las enfermedades denominadas enfermedades raras. Decía muy bien el diputado señor García que entre el 6 y el 8% de la población padece una de estas casi 7.000 enfermedades de carácter crónico y que tienen no solo esa gravedad, sino que tienen que tener una prevalencia inferior a 5 por cada 10.000 habitantes. Enfermedades con un origen genético en el 80% de los casos y que presentan dificultades serias en el diagnóstico y en el tratamiento específico, el cual no tiene este tratamiento específico la mayoría de los casos. Por todo ello, creemos que es necesario adoptar medidas, seguir implementando medidas de carácter sanitario, social, laboral, educativo, etc. El Parlamento ha trabajado en diferentes ocasiones. Trabajó el Senado en el año 2006, el
Gobierno en el año 2009 aprobó la Estrategia de Enfermedades Raras, aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud, o actualmente el plan de trabajo contemplado dentro de las actividades del Año Español de Enfermedades Raras o de la actualización que está llevando a cabo tras la reevaluación de la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud. En base a estos trabajos, a las propuestas que están ya en desarrollo dentro del Año Español de las Enfermedades Raras, mi grupo ha presentado 2 enmiendas a estas PNLs, compartiendo el interés por mejorar, por avanzar, ese interés en que mejore la estrategia sobre enfermedades raras, porque va a afectar de manera importante a muchos ciudadanos de nuestro país. También mi grupo ha presentado algunas preguntas todavía en trámite al Gobierno, preguntando precisamente sobre el tipo de patologías, el número de enfermos que hay en España. Y nosotros hemos presentado enmiendas a las dos PNLs. La primera no ha hecho referencia el portavoz, una PNL presentada en marzo del 2012 por la diputada señora Pacín, y que entiendo que no tiene ningún carácter económico en ninguno de los puntos, y que entiendo que podría ser aprobado por las razones que le voy a argumentar ahora la enmienda del Partido Popular. El primer punto de la PNL habla de desarrollar programas de colaboración específicos en el ámbito asistencial y de investigación. Decir, por ejemplo, que ya se está colaborando en el ámbito asistencial e investigador. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad colabora con el Instituto de Salud Carlos III y con el CIBERET. A nivel internacional, el Instituto de Salud Carlos III forma parte del Consorcio Internacional de Enfermedades Raras para cumplir, entre otros, el objetivo de tratar de que en el año 2020 todas las enfermedades raras puedan tener diagnóstico y existan por lo menos 200 nuevas terapias, que es un objetivo de este consorcio que creo que compartimos. En el ámbito de las buenas prácticas, que hablaba en el punto segundo, creo, de esta proposición no de ley, decir que el Consejo Interterritorial de marzo de 2013 aprobó un procedimiento común de identificación y recogida de buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud. En junio se presentó el documento final. En julio se lanzó convocatoria a las comunidades autónomas y con posterioridad se han seleccionado 8 buenas prácticas para su aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En el punto tercero habla del cribaje, el establecimiento de contenidos básicos y técnicas más adecuadas para el cribaje neonatal común al Sistema Nacional de Salud. Hacía referencia a la huella de lo que en Cataluña, las 23 patologías que en Cataluña se haciendo el cribaje. Decir que en el Consejo Interterritorial del 23 de julio se aprobó las enfermedades que forman parte del programa de cribado neonatal de enfermedades endocrinno-metabólicos incluidos en la cartera básica común de servicios: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, acidemia glutárica, anemia falciforme, deficiencia de citoenzima A, etc. Bueno, son estos los que se aprobaron. Por otro lado, y también en la línea que la Federación de Enfermedades Raras presentó a la mesa y portavoces esos 13 objetivos para el año de las enfermedades raras, decir que en relación a los centros, servicios y unidades de referencias, el Consejo Interterritorial ha acordado 53 patologías en las que es necesario designar centro de referencia, así como los criterios que deben cumplir. Es decir, que ya se ha acordado la designación de 177 centros, servicios o unidades de referencia en 41 centros para 42 patologías y están en fase de acreditación de eso. Toda esta información la he recogido en la web del Ministerio. El cuarto punto, estamos plenamente de acuerdo en el tema de los centros de referencia. Por tanto, creo que esta primera moción, esta primera proposición no de ley, entiendo que con el cambio de los tiempos verbales, es decir, que la necesidad de desarrollar, pues decimos, seguir colaborando en el ámbito asistencial, donde dice en el ámbito de algunas prácticas, continuar trabajando, etcétera, etcétera, es porque hay un periodo muy largo desde que se presentó esta PNL hasta su discusión, y por tanto entiendo que podría ser aceptada. No estamos hablando, como decía, de temas de carácter económico. Y voy concluyendo, pero sí quiero hacer referencia a la PNL 2023. Parte la he contestado con la anterior, y hay unas enmiendas muy concretas. Primero, difundir el plan de trabajo contemplado dentro de las actividades del año español de las enfermedades raras y de la actualización de la estrategia de enfermedades raras, y
medicamento a la Sociedad del Año Español de las Enfermedades. Y en el segundo, porque hay una parte, el Real Decreto Ley 16/2012, que sé que no están de acuerdo, pero debo mencionar, y la reforma de la ley del medicamento, en la cual hubo un mayor acuerdo, ha establecido nuevos criterios de progresividad en las aportaciones del usuario en función de nivel de red. Porque se solicita en esta PNL la financiación de productos excluidos de forma expresa de la prestación farmacéutica, como son los productos cosméticos. Porque con todo el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y sin excluir la labor de coordinación que tiene que tener el Ministerio y el Consejo Interterritorial, la financiación de la gestión sanitaria se encuadra en el marco de financiación de las comunidades autónomas y por lo tanto entiendo no procede la creación de una partida específica en el presupuesto general del Estado para la financiación de medicamentos. En relación al punto en que habla de la medicación coadyuvante, entendida como medicación coadyuvante necesaria y con eficacia probada, entiendo que estos fármacos deberían analizarse no de manera genérica, no de manera general, sino de forma concreta y específica. Y entonces sí, poder tener las condiciones similares a la de medicamentos para enfermos crónicos, el famoso punto negro o cícero. Espero que el Grupo Socialista tenga bien aceptar esta enmienda para aprobarlo con el máximo consenso y si no, por lo menos, que analicen la primera de las proposiciones de ley que no entra en su debate el señor García y que hemos visto que se está cumpliendo, pues pudiera aceptar la enmienda del Partido Popular y poder al menos aprobar una de las dos proposiciones por respeto, por respaldo y por el apoyo que creo que toda la Comisión, en la trayectoria, desde que yo estoy en el Parlamento, hemos tenido todos los grupos hacia los enfermos de enfermedades. Muchas gracias, Antonio. ¿Algún grupo quiere fijar posición? Don Joan. Muchas gracias, señor presidente. Una democracia verdadera respeta a las minorías y una sanidad de todos atiende también a las minorías. Una sanidad de todos no se olvida de los que más la necesitan y por tanto no olvida o no debería olvidarse de los enfermos que padecen eso que ha venido a llamarse enfermedades raras, enfermos que a menudo parecen invisibles. Por eso, Compromís ECO, que también hemos presentado una proposición de ley en este sentido, que va en la línea de las que hoy se están discutiendo aquí, anunciamos también que nuestro voto va a ser favorable, como no podría ser de otra manera, a esta proposición. Y vamos a apoyar a esos 3 millones de personas que padecen esta enfermedad, una enfermedad rara en el Estado español, una cifra que debería hacernos reflexionar y que seguidamente debería hacernos actuar. Pero son enfermedades a las que hay que sumar otros sufrimientos a los propios que ya conlleva cualquier enfermedad. Por eso, aunque son importantes los esfuerzos desinteresados de asociaciones como FEDER o AELMU, o de personas como el valenciano Víctor Cerdá y su equipo de Camí Solidari, de Vallada o de Mónica Gómez, una enferma que orienta y apoya a otros enfermos como ella, es necesaria la implicación de la Administración, es necesaria la implicación de la sanidad pública y es necesaria, como ha manifestado la portavoz de Convergencia, es necesaria financiación. Ya que al ser enfermedades con pocos pacientes, las empresas farmacéuticas no tienen ningún interés en destinar recursos a ellas. Por tanto, desde Compromís ECO estamos al Gobierno para que se invierta en investigación en materia de diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y para que se financien todas aquellas cosas que figuran ya en la proposición. Entendemos que deben de trabajar para que los derechos de los afectados por estas enfermedades minoritarias no sean vulnerados por las empresas por cuestiones económicas. Por tanto, anuncio el voto favorable de Compromís ECO a esta proposición. Gracias, señor. Sí, gracias, presidente, por anunciar nuestra posición favorable, nuestro voto favorable a la proposición de ley planteada y defendida por el Grupo Socialista, que es coherente con una proposición de ley que por error nuestro, que tenemos presentada y que por un error sola que mi grupo no ha podido ser tratada de forma acumulada, que podría haber sido el caso, pero espero que no tengamos que tratarla en otra sesión, porque realmente con lo que hoy aprobemos hay necesaria su tratamiento en una sesión posterior y no sea por tanto ya un problema, sino una solución a que tengamos sobre esta materia tan reiterada y tan necesaria de resolver. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Gaspar. Gracias, señor presidente. Para
mostrar el apoyo de mi grupo parlamentario a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, estas iniciativas que por una parte provienen de un largo camino en la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta materia, no es la primera vez, y luego por otro lado también demuestra la sensibilidad con respecto a la última reunión que hemos tenido con las asociaciones representativas de las enfermedades raras. En ese sentido nosotros respaldamos las propuestas que hay en esa iniciativa y que vienen a, de alguna manera, volver a plantear cuestiones que todos hemos respaldado en el pasado, ¿no? Desde dar ejecución y contenido a la estrategia de enfermedades raras, poner en marcha las guías de práctica clínica, el registro, el cribado neonatal, también desarrollar las buenas prácticas, los centros de referencia, la investigación en el marco del CIDER, etc., ¿no? Nosotros ahí no tenemos ninguna duda que tenemos un amplio acuerdo entre los grupos parlamentarios. Si bien, señorías, el gran problema que tenemos hoy encima de la mesa es que el Gobierno ha tomado decisiones en los últimos tiempos que afectan de manera general a los pacientes y de manera particular a las enfermedades raras, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, por un lado, con el Instituto Carlos III. Ha habido decisiones que le han quitado potencial investigador al instituto, y hemos de reconocer esa medida porque se ha prescindido de una parte de sus investigadores. En segundo lugar, se ha tomado una decisión de exclusión de medicamentos que de manera sintomática afectan a los enfermos de enfermedades raras. Esos medicamentos sintomáticos que fueron excluidos por parte del Gobierno. Y en tercer lugar, el Real Decreto 16/2012 pues también supone un copago o un repago que a los pacientes de enfermedades raras pues les afecta desde el punto de vista de su renta más que a otros pacientes. La pregunta es si el Gobierno ha hecho alguna evaluación de los efectos de estas medidas y si piensa corregir esas medidas precisamente para los más débiles, precisamente para los más frágiles, como son los pacientes de enfermedades raras. Da la impresión de que no. Y nos pregunta el Parlamento en general, yo creo que nos preguntan también los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, bueno, pues, ¿de dónde sacaríamos los presupuestos? Yo les doy una idea. Ustedes no han actualizado el precio de referencia. ¿Saben lo que cuesta eso? Pues el cálculo del Ministerio son 200 millones de euros. Nos está costando no actualizar el precio de referencia. Bueno, pues dediquemos eso, por una parte, a los problemas que tenemos en relación a los repagos y a los medicamentos huérfanos de las enfermedades raras. Seguramente que nos sobra presupuesto del presupuesto general del Ministerio de Sanidad. Les doy una idea por si les sirve. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Martínez. Don Guillermo, ¿va a aceptar usted las enmiendas? ¿Usted la oposición? ¿Lo tiene definido? ¿Lo va a dejar para más tarde? A ver, en un principio la enmienda de Convergencia y Unión del Grupo Parlamentario Catalán la aceptaríamos, y hay una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que, si fuera de adición, por ser muy similar a la de Convergencia y Unión, pues se podría transaccionar y aceptarla. Pero siempre y cuando no se amputen nuestros puntos en los que instamos al copago y demás, o sea, que fuera de adición. Don Guillermo, ¿lo dejamos abierto entonces? ¿Le parece? Yo es que he visto Si me parece usted, a lo largo de la tarde nos dice cuál es la posición. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente votación de proposición.